Quisiera arrancar por hacer un muy breve resumen de qué es lo que estamos viendo en este momento en el flujo de los capitales institucionales a nivel global. Los últimos 18 meses, coloquialmente hablando, decimos nosotros en el sector, se han reabierto los tubos de capital institucional que habían estado, digamos, durante los últimos 4 años bastante on the sidelines, esperando a ver qué iba a suceder post pandemia. Y se han reactivado las inversiones poco a poco con las mismas tendencias de los dos asset types que más captan inversión a nivel mundial. Multifamily número 1 y logística número 2. Siguen siendo los dos sectores post pandemia que más capital están recibiendo tanto en adquisiciones de activos estabilizados como en nuevos desarrollos. Y seguidamente ya se ha empezado a ver un poco, digamos, de actividad en el sector de oficinas, que si hablábamos aquí hace 2 años era, ¿verdad?, como la palabra prohibida, ¿verdad? Oficinas, nadie volvía a ver un edificio de oficinas, salvo que fuera algún analista de riesgo pensando en cómo iba a estar su pipeline de activos a desechar en los próximos años. Ya ahora se ha empezado a reactivar, obviamente ligado al tema de regreso a la oficina, que es bastante generalizado ya ahora a nivel de Occidente y no solo Europa y Asia como el año pasado. Y en la parte de retail, la verdad que diría gratamente sorprendidos de que se ha convertido en un sector que ya podríamos decir hasta resiliente, ¿verdad? Ya ha pasado varias veces por lugares donde hemos hablado del retail, del apocalipsis del retail. Hemos hablado de que ya no vamos a volver a la tienda física. En distintos ciclos esto ha sucedido y la verdad es que eso no ha pasado. En efecto, ha habido una transformación del modelo de retail, pero se sigue captando mucho capital institucional para desarrollo de retail y los grandes fondos enfocados en el sector les va muy bien. Y podemos tocar por encima, digamos, algunos asset types alternativos, ¿verdad? Ahora lo podemos comentar, pero el nivel de especificidad que estamos viendo en otros mercados, en algunos temas de hospitality, en algunos temas de housing, mucho más especializado a nivel de senior housing, active adult, student housing, etcétera, etcétera. Hay otros mercados con el tema de data centers que tal vez específicamente en Costa Rica no tenemos las características país para ser muy competitivos, pero que en otros mercados de América Latina se está jalando muchísimo capital. Entonces, vamos a ir entendiendo un poco de las perspectivas de cada uno de los grupos y tal vez lo que quisiera arrancar, y podemos arrancar con Alfredo, de nuevo, con esa visión de asset management, hoy tomando decisiones en uno de los momentos de más turbulencia, probablemente de las últimas 2 décadas, tomando decisiones de muy largo plazo. 2 preguntas juntas, Alfredo. 1, ¿se sienten confiados para hacer deployments de capital de largo plazo con una condición tan incierta en todo sentido, macroeconómico, geopolítico, etcétera, etcétera? Y número 2, ¿está cambiando de alguna manera significativa el asset type allocation que ustedes han tenido? ¿Verdad? Ustedes han enfocado mucho uso mixto, tienen proyectos especializados en materia industrial, han estado explorando algunos proyectos residenciales, en fin, realmente tocan casi que todos los distintos asset types con una alta concentración, diríamos, en oficinas, ¿verdad? En relación con el resto de jugadores en el país. ¿Está cambiando eso en este momento con todo lo que estamos viendo? Sí, no, ¿qué tanto? Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a Inversión Inmobiliaria, a Hernán y a todo el equipo por la invitación una vez más y por la organización de este espectacular evento. O sea, creo que Daniel nos hace un recuento bastante claro de qué está sucediendo, vean, en el flujo del capital. Tal vez si nos vamos un poco a los asset types, partiendo de la base que, como bien mencionaba Daniel, nosotros somos una desarrolladora y una administradora de activos, entonces tenemos que, tratamos de entender qué funciona desde el punto de vista de desarrollo y qué funciona para el pool de activos bajo administración. Entonces, yendo muy rápido entre los activos a los que nosotros tocamos, el negocio residencial
sigue siendo el 50% lo que desarrolla nuestro país todos los años. Evidentemente tiene flujos y picos dependiendo de la zona y el tipo, pero la realidad es que la necesidad de soluciones residenciales sigue siendo importante, la mitad de lo que desarrolla nuestro país, y entonces ahí vemos una oportunidad de poder diversificar y de nuevo, esa es un poco la palabra a la que voy a llegar a la conclusión. Poder diversificar nuestro portafolio de activos bajo administración es cómo logramos mantener un poco de eso en nuestro portafolio de activos. Y es que la mayoría de lo que hemos hecho residencial, como la mayoría de lo que ha hecho el país en general, ha sido para la venta. Entonces no importa lo que desarrollemos, funciona bien en el primer ciclo de desarrollador, pero no nos podemos dejar prácticamente nada en la parte de administrador de activos. Entonces, entendiendo que esa sería una excelente forma de diversificar y entendiendo, como bien lo decía Daniel, que el performance del multifamily es contracíclico a muchas de las problemáticas que hemos experimentado. Estamos analizando seriamente y evidentemente es un número complicado ya por temas específicos de la industria y con quién se compite, que son con aquellos que, digamos, con jugadores menos institucionales, por decirlo así. Cómo lograr poder entrar al mercado del multifamily, cómo desarrollarlo específicamente, cómo administrarlo y cómo lograr que eso sea exitoso. Desde el punto de vista comercial, pasando al sector comercial, totalmente de acuerdo con Daniel. Hemos visto una enorme incertidumbre. Nosotros, de nuevo, somos fieles creyentes de los proyectos de uso mixto, pero también tenemos proyectos de solamente comerciales o moles regionales, y entonces hemos pasado por esa incertidumbre de qué va a pasar con todo eso, y se va a ir, se va a morir, y la verdad que definitivamente los jugadores cambian, pero el retail está más vivo que nunca, de nuevo con jugadores distintos, y cada una de estas oleadas se lleva algunos, pero definitivamente trae algunos nuevos, y es un segmento que ha comprobado y nos ha comprobado a todos aquellos que en algún momento especulamos de ser un asset class bastante resiliente, más de lo que definitivamente me hubiera imaginado. Después caemos al segmento de oficinas. El segmento de oficinas, digamos, en nuestro país ha sido históricamente un segmento muy atractivo, muy bueno. Yo creo que definitivamente ha sido el que hemos visto que más le ha costado recuperarse por una serie de condiciones, ¿verdad? Por los cambios digamos, en la idiosincrasia de la oficina y el modelo híbrido que se desarrolló, el entender qué va a pasar con todos los temas geopolíticos y de inversión, definitivamente poder entender, ¿verdad?, cuáles sectores y cuáles países son más onerosos en el tema de los servicios, donde hay capital humano que pueda, ¿verdad? Entonces hay muchas que luego podemos profundizar, pero hay muchas variables afectando a ese modelo, y es definitivamente el que más le ha costado, o hemos visto que le ha costado recuperarse. Creo que hoy, sentados aquí en el 2025, como bien decía Daniel, estamos un poco más tranquilos de si hubiéramos estado sentados aquí hace un par de años. Y de nuevo, creo que ese segmento, al igual que o similar a lo que hablaba de retail, de que se debe transformar, se va a continuar transformando, y definitivamente estamos viendo muchísimo más la oficina como un servicio donde las grandes inversiones de capital en las oficinas se quieren disminuir y se quieren transformar digamos, en inversiones de OPEX y menos de CAPEX, y esa es una tendencia dura que ya hemos visto mantenida a través de los meses y semestres y inclusive años. Y por último, digamos, de nuestros segmentos, en el sector industrial y logístico, como bien mencionaba Daniel, ha sido
hemos visto una enorme cantidad de flujo de inversión, sigue siendo digamos el ganador año con año. No sé hasta cuándo se mantendrá así, pero definitivamente bastante ganador, con jugadores súper interesados y también por una serie de factores, entre ellos el nearshoring, entre ellos los cambios que está pasando en retail y cómo se acomodan a eso. Entonces digo, hay también una serie de factores que lo hacen tan atractivo, pero sigue siendo altamente atractivo y creo que estamos en un lugar y en un momento bien interesante para continuar viéndonos atractivos como región para ese segmento. Como grupo también estamos en el sector de hospitality, pero creo que Gaby les va a comentar un poco más de eso mejor, que lo conoce más en detalle, pero ahí hay una tendencia que se viene viendo también. Entonces, tal vez hago ese repaso a través de los diferentes segmentos para decir un poco y para contestar la pregunta, Daniel. Creo que nosotros seguimos creyendo en los proyectos de uso mixto, venimos creyendo en eso hace un montón de años y creo que ha sido una apuesta acertada y seguimos creyendo en eso. Número uno, creo que el nombre del juego se llama diversificación. Entre más podamos diversificar nuestro portafolio, mejor nos vamos a sentir. Evidentemente la mayoría de nuestro portafolio ha sido retail, oficinas y un poco de industrial, y cuando hablo de retail y oficinas también temas de consultorios médicos, etcétera, pero si podemos diversificarlo en temas como multifamily, student housing, todo lo demás, estamos verdaderamente apostándole muchísimo a poder diversificar ese portafolio, idealmente para no tener ningún asset class con más de 25-30% dentro del portafolio, digo, para hacerlo un portafolio más resiliente. No sé si te contesté. Y la otra pregunta es si está cambiando la tesis de inversión como para hacer deployment de capital con una circunstancia tan adversa al mercado. O sea, definitivamente las cosas cambiaron en los últimos años, ya no estamos viendo los cap rates de compra como los veíamos anteriormente, también las tasas de interés subieron drásticamente, ahora están tendiendo a la baja, ojalá que esa tendencia a la baja empiece a fomentar ver cap rates más atractivos y por ende un flujo de capital, digamos, regresando con ofertas interesantes, pero definitivamente creo que un poco los temas geopolíticos, la falta de claridad de lo que iba a pasar en los mercados y ese incremento en las tasas de interés hizo que los cap rates se volvieran un poco atractivos y entonces se frenara todo ese flujo de capital que definitivamente hace que la economía siga moviéndose y siga estando dinámica. No estoy seguro qué irá a pasar con todos los temas geopolíticos que están pasando con las tasas de interés. Yo estaba bastante seguro de que íbamos a tener un 2025 con tasas de interés muchísimo más bajas. Hoy el presidente Trump está hablando de despedir al gerente de la Fed si no baja las tasas. No sé si esa es necesariamente la forma de hacerlo, pero el hecho de que ojalá las tasas vayan bajando en los Estados Unidos, en los mercados importantes y que luego eso implique mejores cap rates, puede mejorar el inflow de capitales, pero creo que tal vez para responder en detalle las preguntas, definitivamente por lo que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años, todo ese dinero institucional está siendo muchísimo más analítico a la hora de inversiones, no solo por la agresividad de los cap rates, sino poder entender, echarse para atrás 3, 4 o 5 años y entender cuál fue el comportamiento durante épocas de crisis para poder tomar decisiones más informadas, y eso, digo, evidentemente le pone muchísimo más presión a nosotros como desarrolladores o administradores de activos a tener esa información muy detallada. Gracias, Alfredo. Gaby, las mismas dos. ¿Cómo ven las verticales del negocio de ustedes, que son distintas y se están pudiendo tomar decisiones
en el caso de usted, no solo de compra, sino también de nuevos desarrollos, ¿verdad? Con condiciones de mercado tan inciertas. Sí, gracias, Daniel. Yo lo que primero diría es que coincido totalmente con lo que dijo Alfredo en términos de la construcción de portafolios bastante resilientes en términos, digamos, de hacer allocation. Y eso, la diversificación que uno puede lograr con eso es bastante relativo no solo al tamaño del portafolio que tiene, pero también tamaño al mercado en el que trabaja. Yo creo que particularmente en Costa Rica sabemos todos dónde están las oportunidades actuales, pero y también venimos de una época de recuperación de algunos sectores, como bien lo dijiste, oficinas es un buen ejemplo. Nosotros hemos estado diversificados por definición hace muchos años y nos ha permitido efectivamente vivir el peso y el contrapeso de la moneda, el peso y el contrapeso del ciclo económico, etcétera. Y yo creo que en efecto cuando uno empieza a pensar en productos no tradicionales, ¿verdad? No solamente pensar si tengo oficinas y si tengo casas para vender o para alquilar, realmente lo que también tiene que empezar a incorporar en esa diversidad es una modalidad de operación que también va cambiando. Yo creo mucho en el concepto que estamos viendo de Office as a Service y de repente va a ser Living as a Service, o sea, ya estamos viendo no solo aquí, sino un poco más las necesidades de especialización, no solo necesito la casa, sino el servicio de atención de adultos mayores o la atención de necesidades para estudiantes, y eso en otros países ya ha existido. Aquí creo que todavía el mercado no lo ha logrado como aterrizar. Y entre otras el multifamily acá tiene muchos retos, yo diría que ese es un tema en sí mismo a conversar, pero el servicio que se ve alrededor del real estate es bien importante. Ahora lo estamos viendo cuando la gente ya no viene solo a buscar un espacio, sino ya te pide, hace rato nos pide todo equipado, todo listo para traer su computadora y qué más, ya hasta eso se nos empieza a quedar y qué más me vas a dar. Entonces, yo hablaría mucho de la importancia de lo que se construye a nivel comunal y por ejemplo el caso de industrial, nosotros también tenemos una apuesta en la parte industrial logística, pero ya no es solo el proyecto industrial o el proyecto de oficinas o el proyecto de uso mixto que se refería mucho a casa, oficinas y un poquito de comercial. Yo creo que empezamos a entender cómo la parte urbana empieza a requerir cada vez más los clústeres integrados. Entonces ya no es solo si estás desarrollando, por decirte en Grecia, los proyectos industriales, bueno, ¿qué va a pasar alrededor? Y todas las necesidades que empiezan. Porque sí hay algo que vino, creo que yo, como tendencia para quedarse, es que la gente busca cada vez más estar cerca de donde trabaja, de donde vive, de donde se entretiene, etcétera. Eso sigue siendo una tendencia que también marca el tipo de proyectos en el que uno quiere participar. Pero sí coincido con Alfredo en el término de buscar claramente cómo diversificar no solo geográficamente, sino hemos vivido unos años de apuestas en temas de tipo de cambio en un país como el nuestro, en donde dejamos hace muchos años ya la capacidad de pronosticar hacia dónde va ese tipo de cambio, pues nos toca también un poco pensar en eso, en una economía local, que el real estate se ha dolarizado desde hace muchos años, pero los inversionistas institucionales no necesariamente quieren mantenerse solo en una única moneda. Y eso también implica posiciones geográficas varias para poder tratar de compensar ese efecto. Con la segunda pregunta que decías, digamos, el despliegue hacia adelante. En el caso nuestro, digamos, también estamos apostando mucho no solo a sectores diversos o a segmentos diversos, porque igual entras a cada una de la categoría, por ejemplo, residencial, y bueno, cómo diversificarse en residencial por producto basado en segmento socioeconómico, si es más vertical o más horizontal, cuál es la tendencia. Tenemos la verdad que en un país tan pequeño una relatividad de respuestas muy grande, porque solo en el área metropolitana las respuestas varían si es en el este, si es en el oeste o si es en Heredia. Pero también la otra forma de diversificar no es solo en la inversión,
directa del activo inmobiliario, sino en otros productos secundarios, que ya no son solo los típicos productos financieros como los REITs y qué sé yo, sino otros mecanismos conexos y colaterales, por ejemplo, inversión en deuda para proyectos. Entonces ya no solo los bancos están participando en el financiamiento de proyectos, sino que los institucionales también están buscando cómo aprovechar algunas características híbridas que le da el mercado inmobiliario. Y es, bueno, no solo me voy a construir, me puedo ir al capital como inversión, pero me puedo ir también a ser un deudor, un acreedor en unas y otras modalidades. Entonces, la diversificación nos empieza a buscar a nosotros, en el caso nuestro, también variar el tipo de participación, no solo desarrolladores, no solo dueños, no solo inversionistas o coinversionistas. En el caso nuestro somos bastante propensos a buscar alianzas para buscar la participación precisamente con los mejores conocedores de cada subsegmento. Pero ya no se ven solamente alianzas con desarrolladores y constructores, sino también cuál va a ser tu modelo de operación, porque al igual que Alfredo, nosotros tenemos un portafolio que en alguna medida nos dejamos para operar, algunos los desarrollamos para vender, pero cuando uno piensa en el largo plazo, nos gusta bastante más pensar en ser dueños de nuestro destino en las decisiones de operación. Y también ahí estamos viendo modelos más híbridos de coparticipación con algunos expertos operadores en ciertos segmentos. Y eso antes no se veía tanto y quizás en otros países no se ve tanto, o sea, esa facilidad de hacer alianzas. El mercado inmobiliario nuestro es, digamos, relativamente pequeño, pero aún así no hay grandes participantes. El gran participante es el que construye 3 casas, 4 casas, 5 apartamentos, y como dice, la competencia en alquileres es la casita de la abuelita que alquiló, o yo que me hice 3 apartamentos a la par de mi casa y los alquilo. Entonces, los grandes jugadores no terminamos siendo realmente como competidores como lo son en otras industrias. Y eso permite mucho precisamente el modelo de alianzas, precisamente el modelo de coparticipación y coinversión, en donde hay especialistas que se saben mucho más, digamos, el teje y maneje de un segmento específico, no solo si es oficina, no solo si es residencial o industrial, sino si es operador, si es solo constructor, etcétera. Gracias, Gaby. Con eso creo que vale la pena resaltar. Nosotros que vemos la región, Centroamérica en general, las alianzas han funcionado y han funcionado bien. Pero creo que el reto principal que como región tenemos y como mercado y como ecosistema es la falta de liquidez que la industria tiene en Centroamérica en general. Ustedes dos, como inversionistas privados, pueden llamarme mañana y decirme: Daniel, queremos disminuir nuestra exposición al sector, una directriz de junta directiva, y queremos salir a vender 250 millones de dólares en activos de nuestro portafolio. Normalmente lo que pasa cuando nosotros recibimos esa llamada es agarramos el teléfono y le hablamos a nuestra oficina de New York, donde está el equipo de finanzas estructuradas y de capital markets. La primera pregunta es: perfecto, vamos a salir a vender un portafolio de 200 o 250 millones de dólares. Pásame porfa la lista de las últimas 10 transacciones que hubo en esos rangos en los últimos 36 meses. El papel va en blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el papel va en blanco, no hay interés normalmente del inversionista institucional. ¿Y por qué no hay interés? Porque no hay, número uno, profundidad y liquidez en el mercado. Y número dos, no hay nivel de transparencia que un institucional necesita para poder decir si en efecto yo estoy de acuerdo en que Juan descuente esos flujos al 7 o al 7.75 o al 8.25, porque aquí está toda esta data que metodológicamente sé que es comparable. Entonces, ojo que eso nos limita significativamente en el crecimiento de largo plazo, de que si no hay unos pocos capitales familiares que dicen sigo cómodo con el domestic bias, ¿verdad? Y sigo creyendo en mi barrio, nos limita muchísimo el crecimiento y puede llegar a limitar la competitividad del ecosistema en el que operamos. Y tal vez con eso, Jaime, yo creo que ustedes lo han vivido en primera persona,
los retos del manejo de los capitales, de nuevo, públicos y privados, y el sector, en vez de crecer los últimos 4 años, básicamente se ha secado, ¿verdad? No hemos visto crecimiento en la posibilidad de captar recursos. El mercado de capitales ha convertido, en el caso específico de Costa Rica, porque desafortunadamente el resto de la región está aún menos desarrollado. Tal vez ahí el único caso distinto es República Dominicana, que tiene un marco regulatorio que le funciona bastante bien, donde las operadoras tienen que reinvertir el capital dentro de Dominicana sin la posibilidad de sacarlo fuera de sus fronteras, y eso es un motor dinamizador bien interesante, pero fuera de Dominicana. Nosotros somos los desarrollados y tenemos hoy en día un mercado ilíquido, seco, con inversionistas incómodos, y donde ustedes han tenido que afrontar no solo los shocks macro, ¿verdad?, sino que además cambios regulatorios importantes. ¿Cómo pensar en el crecimiento y en el desarrollo del mercado de capitales ante una situación tan adversa como la que han estado afrontando? Ahora sí, gracias. Muchas gracias a la revista Inversión Inmobiliaria por la invitación a participar en este evento. Como se lo mencioné a Hernán en meses pasados, es un evento que creo que debe continuar y profundizarse. Es un espacio importantísimo para debatir y estudiar y entender las experiencias que todos los participantes que hoy concurrimos a este evento estamos viviendo, y con mucho impacto, indudablemente. Nosotros empezamos hace 25 años nuestra actividad. Estamos a 11 días de cumplir 25 años de haber iniciado operaciones. En aquella oportunidad era la época de oro del mercado de oficinas. ¿Por qué digo la época de oro del mercado de oficinas? Era un mercado incipiente, dispuesto a aprender, mejorarse, reinventarse. Nos reinventamos no solo los sujetos que hacíamos oferta pública, sino también los desarrolladores y los otros participantes en el segmento de oficinas, y se desarrolló una experiencia muy valiosa, muy potente, y hoy en día es difícil imaginarse todo el desarrollo de la infraestructura del mercado de oficinas y en general del mercado inmobiliario si uno se olvida de la concurrencia de un participante importante que es el Fondo de Inversión Inmobiliario, que, como bien dice Daniel, y como también lo expuse en días pasados en una actividad del financiero, ha sufrido una innumerable cantidad de shocks que evidentemente desafían su permanencia o existencia hoy en día. Ahora, ¿cómo reinventarnos o cómo replantearnos las posibilidades futuras? Yo creo que hay básicamente 4 cosas importantes que tocar, y hay que tocarlas e indudablemente hay que señalarlas. No es nada nuevo, lo mencioné en el financiero, salió en La Nación, ¿verdad? Evidentemente una normativa arcaica que requiere una profunda modernización, incluyendo el replanteamiento sobre el régimen tributario. Habrá que repasar el caso de Chile. 20 años atrás Chile enfrentó una reforma tributaria parecida, que afectó significativamente el crecimiento de este tipo de instrumentos. Se creó una meseta y luego se revisaron los incentivos fiscales y se reanimó su actividad. Yo creo que hay un desencaje, ¿verdad? Está desencajado el régimen tributario de la estructura que parte de los temas importantes que ha señalado Alfredo hoy. Tiene que ver que parten de los cap rates de mercados y de los rendimientos de mercado que se presentan ya en un mercado no de hace 25 años, sino en un mercado moderno como el que hoy tenemos. Con cap rates del 9% es imposible tener tasas de impuestos sobre la renta superiores al 32, 33% en una actividad de inversión inmobiliaria, donde básicamente la estructura de capital es bastante distinta a la de los sujetos privados, en donde van 70-30, 70 deuda, 30 capital, mientras que nosotros vamos al revés, vamos 70-80 capital, 20, 25, 30 deuda. Es imposible
digamos, hacer un delivery de rentabilidades competitivas que sean el factor dinamizante de la liquidez que nos pide Daniel. ¿Qué hacer con la liquidez? La estructura del balance tiene que cambiar, pero también la estructura impositiva tiene que cambiar, y esa discusión habrá que emprenderla con la claridad con la que hay que discutirla, ¿verdad? Efectivamente, en el 2019 el régimen tributario puso en un estate quieto a la industria inmobiliaria hasta la fecha. Realmente el crecimiento de los activos administrados por fondos de inversión son básicamente cercanos a ceros, cuidado si no negativos por las desinversiones que se vienen llevando a cabo. Ahora, la búsqueda de nuevos nichos, profundizar lo que ya señalaron Gabriela y Alfredo, la diversificación, indudablemente en nuestro caso encontramos un nicho muy interesante, si es acercarnos al Poder Judicial y empezar a desarrollarle al Poder Judicial infraestructura para que sobre esa infraestructura se administren los procesos de justicia que son tan necesarios en nuestras sociedades. Estamos a paso redoblado trabajando para la creación de la infraestructura que albergará el tercer circuito judicial. El tercer circuito es el tercer circuito más importante del área metropolitana, es el circuito de Pavas, en un complejo que hasta hace 3 meses atrás tenía un 70% de desocupación y un 30% de ocupación. Ahora está al revés, está un 70% ocupado y un 30% desocupado. Y esperamos entregarle las llaves al presidente de la Corte en 14 de diciembre del 2025. En donde nosotros hacemos, como bien decía Alfredo también, hacemos el CAPEX, hacemos la transformación del inmueble, su adecuación y entrega, y el Poder Judicial asume el OPEX básicamente. Que es una tendencia ya totalmente generalizada. Es decir, si no estás dispuesto a brindarlo, es como salirse del juego hoy en día, y lo cual, por supuesto, el tercer gran tema es desarrollar las capacidades financieras, en cuyo caso, como bien Gabriela señalaba, Gibraltar, nuestro fondo más importante, está terminando su proceso de modificación al prospecto para tener la capacidad de emitir bonos, como un elemento complementario para el desarrollo de eso que bien señala Gabriela, crear un producto que permita tal vez la concurrencia no en capital, sino en deuda a inversionistas, y por supuesto tratar de volver a crear una dinámica virtuosa en los mercados de capitales, tanto en Costa Rica como en los mercados en donde Gibraltar está inscrito. Yo espero que nosotros tengamos la autorización de la Superintendencia General de Valores el 30 de junio más tardar, y en el tercer trimestre estaremos tocándole las puertas a los inversores privados y a las operadoras de pensiones del país y a otros jugadores de la región la posibilidad de propiciarles estos mecanismos, ¿verdad?, de que complementen las necesidades de recursos de los participantes. Y el cuarto punto, y es el tema de eficiencia, ¿verdad? Yo creo que, como le decía a una persona, a una gestora de una operadora de pensiones, dinamizar el mercado secundario de los fondos de inversión pasa por la afectación de los fundamentales. Si uno no trabaja los fundamentales, es muy difícil dinamizar el mercado secundario, y evidentemente en cuanto a fundamentales es terminar de aprovechar todos estos vientos de cola. No me voy a referir a ellos, ya los mencionaron tanto Gabriela como Alfredo en los distintos segmentos. El de oficinas, créanme, lo hemos sentido mucho, muy robusto. La dinamización del mercado, de la demanda, 5 años de sequía, me sentía algo así como entre el desierto de Atacama y el desierto del Sahara. No había ningún oasis de demanda en estos 4 años pasados, hasta que en el año 2024, en el segundo semestre del 2024, empezamos a sentir una fuerte recuperación de la demanda. Ya podremos hablar, si no en este panel, en los corrillos, a qué se debe la recuperación de la demanda, pero lo interesante es que está presente, y ahí es donde hay que tener la capacidad, la adaptación, el network de proveedores con los cuales hacer un delivery oportuno, en tiempo, en costo,
a los clientes que están esperando un producto de alto valor, y si no tenés un producto de alto valor o dispuesto a brindarlo, también te saliste del fuego, ¿verdad? Hay que tener esa capacidad. Y para terminar, hay un condicionante y al que le hemos prestado poca atención, pero Gabriela dijo una cosa muy valiosa: el tema del entorno urbano. Entiendo perfectamente que el desarrollo de los complejos de uso mixto han sido muy importante, y por supuesto su portafolio ha hecho enormes contribuciones al paisaje urbano de San José, pero el entorno urbano es una restricción a todo lo que he señalado actualmente. Es decir, si los desarrolladores no estamos dispuestos a también impactar el entorno urbano, señores, vamos a tener un problema de que los productos con sectores urbanos menos desarrollados van a ser menos apetecidos que aquellos en donde los sectores urbanos son más desarrollados o que tienen una muy amplia gama de servicios. Y ahí es donde habrá que desinvertir y realocar activos, que tal vez sería la última contribución que diría yo de las cosas que estamos pensando hacer hacia adelante. Gaby. Tal vez nada más para referirme a la pregunta que hacías sobre el tema de liquidez. Yo creo que también es importante analizar que lo que le pasa a los fondos inmobiliarios, digamos, al resto del mercado nos repercute para bien y para mal. Uno podría decir, no, pues allá los fondos pobrecillos porque no les ha ido bien, pero realmente en temas de liquidez eso nos afecta no solo por la ausencia de benchmark, que es lo que decías hace un momento, no tengo referencias, no hay transacciones comparables, etcétera, sino que también en algunas ocasiones yo misma he tenido la ocasión de tener conversaciones donde viene un inversionista de afuera pidiendo invertir 200, 300 millones y de ahí hay que le ofrecemos. También es hasta difícil montarle un paquete que uno pueda decir le haga sentido si le ofrezco solo el mío o con quién me junto para ofrecerle algo. Aquí, de hecho, por aquí he visto un par de inversores institucionales que han intentado venir a ver cómo compramos, cómo invertimos, pero la ausencia de referente, la ausencia de liquidez en el mercado de capitales, como el perdón de Jaime, si es que es un mercado de capitales, porque hasta eso me cuestiono yo el nombre, y también diría que nos afecta como región, porque desde afuera, los grandes capitales, desde afuera de la región centroamericana, todavía tienen el sesgo de vernos como una región más o menos como en el mismo vecindario, y las reglas de juego son muy diferentes aquí que en otros países de la región. Entonces, hasta eso, o sea, las reglas de administración de operación, fiscales, etcétera, no son muy homogéneas. Entonces, nos complica más cuando nos vienen a analizar como región, a ver si hago un portafolio centroamericano y tengo que hacer un picadillo, porque el costo operativo de tener ese picadillo y hacer un due diligence aquí, que es muy diferente al de allá, también desincentiva. Entonces, yo diría que el tema de la liquidez se la trae no solo en términos de el mercado de capitales entrándole al país, sino también de desplegar. Yo no sé, Alfredo, pero a mí me dan ya 100 millones de dólares para desarrollar el otro año en capital y no es tan rápido ni sencillo de decir, aquí tengo ya los 20 proyectos que voy a desarrollar. Con más razón el tema de las alianzas se vuelve importante, porque no es un tema, si yo hice un edificio de oficinas por aquí y un edificio de casas por allá, si tuviéramos más espacio para hacer cosas juntos, probablemente entenderíamos que hay una mayor dimensión en escala para que todos ganáramos la posibilidad hasta de hacer allocation de recursos frescos, cosa que, vuelvo y digo, un inversor que traiga 100 millones para mañana, yo le diría, bueno, vamos y hablamos con 3 amigos para ver si entre los 3 desarrolladores, porque el pipeline que se ve, por definición ha sido un pipeline que vas oportunísticamente haciendo, tenés algún land bank por allá, pero el negocio de esto pues es desarrollar lo más rápido posible, entonces no hay mucha gente que tenga propiedades reservadas para dentro de los próximos 5 años. Sino que van saliendo oportunísticamente. Bueno, lo acabas de decir, ¿verdad? El negocio es el que va haciéndolo un poco más rápido y de manera constante, ¿verdad? Ese es el negocio del real estate, ¿verdad? El recycling capital, tener yo la capacidad de desarrollo y estabilizo y vendo y tomo ese capital y repito y tengo cadencia y tengo un rango de retornos relativamente constantes. Eso se está volviendo en Centroamérica una tarea imposible. Entonces, yo podría llegar a alguna de las juntas de ustedes y decir, pucha, pero para tener una serie de activos que me están rindiendo un dígito, mejor nos vamos
a la playa y nos vamos a los mercados financieros y vemos en low teens esa plata año con año creciendo un poco más. Entonces empiezan a crecer los retos. Vos decías el tema private credit. Creo que, y hablando con los desarrolladores, en general en Centroamérica hay buen crédito con condiciones relativamente competitivas, más que a veces en algunos mercados más desarrollados. A veces tenemos menos restricciones. Don Jaime plantea, bueno, yo puedo llegar a hacer emisiones de bonos. Interesante, también retador. ¿Retador por qué? Porque un mercado donde no hay transacciones, ¿cómo sé yo realmente cuánto cuesta el activo subyacente? El evaluador, que dicho sea de paso, no es regulado o no debidamente regulado, me puede decir, yo desconté estos flujos a X. ¿Y con base en qué? En un mercado que no tiene transacciones, digo yo, sí, eso está descontado a la tasa correcta o no, y por ende se está valorando al precio que es esto o no. En los mercados de REITs internacionales se dieron ajustes desde el 20 hasta el casi 40% en book value. Aquí no han habido ajustes. O sea, el mercado, o sea, pasó la tormenta perfecta, básicamente no han habido ajustes significativos, lo cual le da una serie de líneas adicionales al reto estructural que tenemos, y por eso enfatizaba y le decía a Jaime, ¿qué más podemos hacer para darle un poco más de dinamismo? Porque como decís vos, Gaby, esto le genera problemas a todo el ecosistema. Y aunado a eso, nada más brinco a un punto adicional que hemos venido conversando en algunos foros, y es relativo al tema de entornos urbanos. El rezago de inversión en infraestructura aplica principalmente para Costa Rica, pero para la mayoría de países de la región también. O sea, ¿cómo vamos a generar entornos urbanos relativamente buenos cuando, según leía yo del presidente de la Cámara de la Construcción en un artículo hace unos días, tenemos un rezago de unas 3 décadas, que yo creo que le pusimos poco? Estamos en una condición paupérrima en términos de infraestructura país. ¿Qué más, Alfredo, podemos hacer con el tema de infraestructura, o qué podemos hacer? Sí, sí, con el tema de la infraestructura es uno de los retos principales que tenemos como como país, en realidad como región, pero sí, como bien mencionabas, como país es un reto gigante. Ahí el estudio que hicimos en la Cámara nos daba que el rezago de infraestructura andaba cercano a los 100.000 millones de dólares en carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, digo, un poco el mensaje es, no hay… La inversión en infraestructura ha evolucionado muchísimo. Ahora los países y las ciudades se desarrollan de una forma muchísimo más acelerada. Estamos viendo una tendencia mundial hacia la urbanización. Esperamos que en los próximos 20 años probablemente el 70 o el 75% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Y eso entonces no solo conlleva el reto de la necesidad de infraestructura que siempre hemos tenido, sino es la preparación de esas ciudades para recibir a esa población que va a existir una migración importante hacia las ciudades. Entonces nosotros nos encontramos como país en un reto de rezago de lo que no hemos hecho, y además de la falta de preparación para poder recibir a toda esa gente. Digo, la realidad es que 100 billones de dólares o 100.000 millones no lo tiene ningún banco central en la gaveta para poder invertirlo. Esa es la realidad, ni esperamos. Tampoco es un tema coyuntural de esta administración o la administración anterior o la que venga. Eso es un tema de rezago. Nosotros dejamos de planificar hace más o menos 40 años, y sin planificación no hay ejecución ordenada, y hace tal vez unos 30 años dejamos de ejecutar, digamos, de forma consistente. Entonces, se puede lograr y podemos recuperar la infraestructura, se puede. Si eso lo va a hacer el sector privado únicamente, es imposible. Ya los gobiernos o los ministerios de obras públicas del mundo
ya no son ejecutores de infraestructura, ese modelo ya se extinguió, ahora son promotores de inversión en infraestructura de sus países y administradores de contratos de alianzas públicos-privadas. Y eso es el modelo al que nosotros debemos apostar. Nosotros hemos sido como país muy exitosos atrayendo inversión extranjera directa y tenemos muchísimo conocimiento en atracción de inversión, en inversión extranjera directa, tanto en el régimen definitivo como en el régimen especial. Creo que definitivamente podemos tocar un poco de ese expertise y ese conocimiento y lograr transformar nuestro Ministerio de Obras Públicas, instituciones allegadas, en atractores de inversión en infraestructura y en poder administrar esos contratos de alianza público-privada, porque la única forma de poder lograr esa ejecución es la alianza público y privada. Hay que desatanizar las alianzas públicos-privadas, que hay muchos tipos y muchas formas. Vos mencionaste uno en República Dominicana y es, los fondos de pensiones se han visto obligados a hacer alianzas públicos-privadas para poder hacer deployment de su dinero, porque no lo pueden sacar del país, y con eso han hecho carreteras, aeropuertos, hospitales y demás. Esa es una forma, pero hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces creo que es una combinación de entender que eso es lo que debemos hacer y quitar un poco la política de la ejecución de infraestructura. La infraestructura no es un tema político, la infraestructura es una necesidad país que necesitamos todos y todos los costarricenses. Es decir, para el bienestar del ciudadano necesitamos buena infraestructura para tener transporte público adecuado, para no vivir pegado a una presa, para poder tener buenos hospitales, para poder que nuestros hijos tengan buenas escuelas. Es decir, es una necesidad como país y nosotros, es decir, la infraestructura no es un negocio en sí mismo, sino es un habilitador para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Entonces, el verdaderamente hacer eso tiene una importancia política por lo que habilita, pero no deberían ser decisiones políticas, sino que deberían ser decisiones absolutamente técnicas. Hay un par de quotes ahí que te vamos a robar después, están bien buenos sobre el rol de la infraestructura en los ecosistemas de inversión. El tema de la infraestructura no es menor en el sentido de que impacta directamente el valor de los activos. O sea, no es lo mismo yo tener una inversión de $100 millones en una calle que se accesa a través de una calle de primer mundo a que tengo que pasar una calle en estado de abandono los últimos 4 años. Estamos viendo en las costas que, Gaby, ustedes tienen inversiones en las costas, ¿verdad? El nivel de abandono de la infraestructura es increíble. ¿Cuánto está frenando esto, las decisiones de inversiones de ustedes, o el tamaño de las inversiones en las que se sienten cómodos para invertir en estos sectores? Vamos a ver, definitivamente incide. Para muchos probablemente la palabra resignación toca refrescarla una y otra vez, porque como dice Alfredo, esto no depende del sector privado ni podemos sacarlo adelante solo. Sin embargo, hay algunas cosas, por pequeñas que parezcan, que el sector privado aporta para tratar como de destrabar su círculo de interés. Y te voy a poner un ejemplo. Si uno tiene una propiedad en un lugar donde no solo la calle está hecha leña, sino, no sé, necesitas transporte público, movilidad y no la tenés, algunos estamos dispuestos a hacer ese tipo de inversiones. Yo puedo hacer una estación de tren, me ha tocado hacerla y todo bien, y eso me destraba un poquito como mi vecindario más cercano. Que eso haga el cambio radical en la zona, no necesariamente. Sí te incide en la decisión, claramente, pero si uno dijera, bueno, me voy a ir a esta otra zona en donde la infraestructura está mejor, bueno, andate afuera de la región, porque salvo Panamá, creo que Centroamérica en sí mismo tiene una característica en común, y es que fueron ciudades muy mal planificadas, en donde te es muy difícil decir, levante toda esta hectárea de casas y sustitúyala por un puente. Es difícil mover todo eso. Entonces, para los grandes inversores que están diversificando geográficamente con otros sectores que no es Centroamérica, maybe. Para los que estamos invirtiendo en Costa Rica o en Guatemala, hay que hacer lo que se puede hacer y seguir empujando a través de las gremiales o de la participación política o lo que sea, para que haya una alianza efectivamente. Pero estas alianzas tampoco se logran si no hay
de al final voluntad o sobre todo visión de largo plazo, ¿verdad?, de gobernantes, que hoy en día cada vez es más difícil encontrar esa visión y lamentablemente, como dice Alfredo, y coincido, esto requiere de varias partes. Hay zonas en las que, y para los que pasan cerca aquí de Lindora, hacia Belén, hay zonas en donde pequeños cambios del sector privado que ha metido plata para decir, bueno, abramos este pedacito para acá de la calle, y eso me desahoga una parte, y me dice, puchica, ya eso funcionó. No es ni siquiera que sea el estado deplorable de la calle, es que la cantidad de vehículos que transitan simplemente no caben. Y hay marcados muchísimos proyectos, sobre todo de infraestructura vial, que llevan décadas y no se logran concretar. Entonces pudiste haber hecho una apuesta, los que apostaron en Orotina, por ejemplo, bueno, es que aquí venía el aeropuerto, X y Y, pero si pasan décadas y no pasa nada, al final el inversor tiene que resignarse a que sus drivers tienen que ir mucho sobre la adaptabilidad de lo que va pasando entre las decisiones gubernamentales, entre lo que puede aportar en sí mismo, pero no, yo no podría decir que estamos a merced como en otros países donde uno dice tal ciudad, tal estado le está invirtiendo muchísimo, y yo diría salvo Panamá, que uno sabe que le invierte fuerte, y uno dice claramente está haciendo game changers en sus diferentes zonas. Los otros países yo creo que estamos bien lejos de poder hacer apuestas con base en la inversión que estén haciendo esa infraestructura. Que son elementos de riesgo, y después eso termina en la pregunta de fondo: ¿están los retornos en el mercado pagando el nivel de riesgo cuando uno empieza a sumar todo? Esa es la pregunta de fondo. Nada más una consulta para la organización, no sé si Daniel Chacón o alguno está por ahí, porque creo que estaban abriendo algunos espacios para consultas, no sé si eso se va a abrir o no, ahí nos hacen señas si es positivo. Don Jaime, la industria de fondos, acabamos creo que de coincidir todos de manera unánime que es un jugador importante como dinamizador y fuente de liquidez para el mercado. Pero de nuevo, a pesar de que se han venido reinventando, cambiando modelos, el inversionista sigue incómodo porque es un mercado ilíquido, las participaciones de mercados secundarios siguen estando ilíquidas, pero se sigue necesitando el crecimiento del sector. ¿Qué más puede hacer el sector de fondos de inversión para levantar? Vamos a ver, lo que nosotros habíamos previsto y seguimos previendo es el levantamiento de capital fuera del territorio nacional, y básicamente lo estamos observando como una necesidad por aspectos que ya se señalaron, no los voy a explicar. Perdón, con una tesis de que la expectativa de retorno de ese inversionista internacional Así va a ser es. distinta. Es difícil obtenerla ahora, por eso es que, digamos, las estrategias tienen que ir confluyendo hacia un punto a 2 o 3 años plazo. Pienso yo que lo primero, que aquí Gabriela lo dijo con mucha claridad, nuestro mercado, nuestra economía es una economía pequeña, y digamos, administradores que en nuestro caso administramos 730 millones de dólares en activos, ya en algunos sitios nos dicen, no te puedo poner más plata aunque quiera, porque efectivamente ya has absorbido la cuota por emisor o por producto o por sector. Entonces tenemos ahí un desafío de crecimiento que nos debe llevar a pensar en que efectivamente tenemos que buscar temas fuera del territorio nacional. Siendo ese el objetivo de mediano plazo, el tema es, bueno, ¿cómo hacemos que tengamos la escala para poder, recordaba las visitas que hicimos a actividades fuera del país, Gabriela, vos también, Daniel, y cuando nos hablaban de tickets de 100, 200 millones de dólares a jugadores que los vemos actuando no solo en un país, sino en varios países de la región latinoamericana, pues evidentemente con esas escalas es que uno puede acceder también a esos recursos. Entonces el tema de la construcción de escala es fundamental. Nosotros vamos a continuar con nuestra estrategia de quedarnos con un solo fondo. Tuvimos una situación con el tema de la liquidez en las participaciones en el mercado por el tema del derecho de receso, pero es un tema que no vamos a claudicar, vamos hacia un solo jugador que pueda tener la escala para poder captar
recursos y poder volver a desplegarlos activamente. Eso indudablemente. Cuando tengamos también la posibilidad de hacer un delivery de un retorno que sea competitivo. Y como bien decía también Alfredo, esperábamos un entorno de tasas de interés mucho más benigno en el 25 y todavía mucho más en el 26. De hoy con el título del Tesoro a 4.40, hace una semana y media estaba en 3.90, 3.98, ahora está en 4.40 el de Tesoro de 10 años. Es muy difícil, ¿verdad? En esos escenarios tener como me dijo una vez don Eduardo Lizano de una manera muy coloquial, en ese entonces era Rocío Aguilar la ministra de Hacienda, me dijo, es difícil competir con Rocío, y le dije, hasta cuando entendí cuál era el comentario, ¿verdad? Era difícil competir contra las tasas del Tesoro Tico. Bueno, en este caso es qué difícil competir con Uncle Sam, ¿verdad? En estos momentos, con 4.40 el Tesoro de 10 años, en algún momento de la sesión estuvo ahí. Hoy no sé cómo habrá terminado, pero necesitamos un ambiente mucho más benigno de tasas de interés y eso también influirá en el futuro. Gracias.